Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque tan duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, que la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar y luego le damos lugar a nuestro hermano David. Padre celestial y Dios poderoso, gracias, Señor, por recibir la alabanza, gracias por la lectura de su palabra, y queremos pedirle de estos momentos que use, Señor, la vida de nuestro hermano David en la predicación. Permite, Padre, que podamos llevar, Señor, su palabra en nuestros corazones y poder vivirla, porque lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Primero que nada quiero que abran sus Biblias ahí en la lectura que tuvimos ahorita. Ahí vamos a estar meditando en estos pasajes. Bueno, estamos al final del bimestre, por si no lo sabía, y durante este se han tocado diferentes temas respecto al ministerio, tales como el servicio en el ministerio, las prioridades en el ministerio. No sé si se acuerda de uno más usted. Las bendiciones en el ministerio. ¿Algún otro? La disciplina en el ministerio. Y el tema de esta semana, pues lo dijo Brenda ayer. ¿Se acuerda de cuál es? Las pruebas. Las pruebas en el ministerio o el sufrimiento. Y estos, hermanos, a mi parecer vienen a ser como la cereza del pastel, pues este tema no puede quedar fuera si estamos hablando del ministerio, ya que este es muy recurrente en cada una de nuestras vidas, tanto dentro del ministerio como fuera del ministerio. Y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que los otros temas no sean recurrentes en nuestras vidas, pero pareciera que las pruebas en el ministerio son el aspecto de la vida del creyente en la que si pudiéramos sacarle la vuelta, o en las que pudiéramos decir paso sin ver, muchos de nosotros tomaríamos esa opción, si no es que todos, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que no podemos hacerlo. La vida cristiana
no funciona así. Las pruebas son una realidad en cada una de nuestras vidas, para todo ministro, para todo aquel que ha decidido seguir los pasos de Jesús. Claro, lo mencionaba Brenda ayer, habrá momentos en nuestra vida en los que pareciera que todo está bien, que todo hay calma, que todo estará sereno. Pero habrá otros en los que pareciera que las pruebas entonces van a arreciar más y arreciar más, que vendrán una tras otra, y estas siempre parecerán una constante en nuestras vidas. Y aquí en el seminario lo podemos estar comprobando. Pues en esta etapa de nuestra preparación ministerial, pareciera que las pruebas nos están persiguiendo, que viene una tras otra. Adriana lo mencionaba en los miedos que hay, ¿verdad? Al venir aquí al seminario, de manera económica. Habrá veces que los depósitos no lleguen y entonces es donde damos gracias a Dios que nuestras colegiaturas incluyen el desayuno, la comida y la cena, porque si no, ¿qué haríamos? Las pruebas también se pueden mostrar de carácter emocional, de carácter social, entre otras tantas que ustedes pueden estar añadiendo a la lista. Pero lo importante de las pruebas, hermanos, no es cuán difícil o cuán fáciles sean, sino que lo importante de las pruebas es cómo las vamos a enfrentar en nuestras vidas. Así que en esta segunda carta que Pablo les escribe a los Corintios, podemos encontrar 3 principios de cómo enfrentar las pruebas en nuestro diario de vivir. Y quiero que me acompañen en el versículo 8. Dice así, el versículo 8, le voy a dar lectura en la versión NB y usted me sigue con su vista. Hermanos míos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos sentenciados de muerte. Y aquí es donde podemos encontrar nuestro primer principio para enfrentar las pruebas. Debemos admitir cuando estamos en una prueba. Uno de los principales errores al momento de estar pasando por una prueba, hermanos, es la negación de ella. Quiero que piensen un momento. ¿Cuántas veces al estar pasando por una situación difícil se nos ha acercado un hermano, a lo mejor un maestro, a lo mejor un compañero, y nos ha hecho esta pregunta? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Puedes recordarlo? Y muchas de las veces respondemos con un simple bien. Bien. Y ojo, no digo que habrá casos en los que sí todo estará bien, pero habrá otros en los que nuestra respuesta bien muestre que quizás no estamos lo suficientemente confiados o tenemos la suficientemente confianza para mostrarnos tal cual como somos ante los demás. Pareciera que siempre tenemos que aparentar una máscara, una cara de éxito, de fortaleza. Tenemos que aparentar un temple firme siempre, pues el pastor o el misionero, o en nuestro caso el seminarista, pues es de acero, ¿no? O es de plástico, no siente. Pero la verdad es que por dentro, hermanos, y en silencio, pudiera ser que estemos perdiendo la batalla día con día. Y claro, usted podría decir, ese no es mi caso, eso solo le pasa a aquellos pastores de grandes iglesias, aquellos que ejercen de una manera de influencia sobre grandes multitudes. Pero la realidad es que cualquiera de nosotros aquí presentes estamos en riesgo de caer en esta situación. Estamos en riesgos de negar que tenemos un problema o que estamos pasando por una prueba. El apóstol Pablo era una figura de autoridad para la iglesia de Corinto, un pilar. Pero en este versículo, a lo mejor leyéndolo podemos imaginar que antes de que Pablo dijera eso, le estuvieran preguntando, Pablo, ¿cómo te fue en tu viaje en Asia? Imagínense si el apóstol Pablo le respondiera, bien, y luego ya continúa con sus temas. Pero no, la verdad es que no.
Él no está negando la situación que vivió. Él está siendo totalmente sincero y transparente respecto a cómo se sintió en aquellos momentos en Asia. Él no está sosteniendo una máscara, no está sosteniendo una fachada, sino que con toda franqueza, hermanos, Él está compartiendo cómo se sintió en su tribulación. Lo hace de una manera intencional. Les muestra, hermanos, que Él también sufre. Les muestra a la iglesia de Corintios que Él también se angustia. Les muestra que Él también se preocupa. Incluso les dice que también perdió la esperanza en un momento de salir de esa prueba. Pablo les dice a la iglesia de Corintios en pocas palabras: yo también sufro como ustedes, como cualquiera de ustedes, dice Pablo. No se lo guardó para sí mismo. Sabía Pablo que tenía que reconocer su humanidad y su debilidad. Aquí Pablo nos da el ejemplo a cada uno de nosotros de cómo hacerlo. Hermanos, no tenemos que cargar con nuestros sufrimientos o preocupaciones solos y en silencio. Pablo nos enseña que una de las mejores estrategias para poder enfrentar esos momentos difíciles es admitirlo, es hablarlo. Admitir que estamos pasando por pruebas, admitir que estamos pasando por un sufrimiento. Como cualquier otro hermano, no es el único. No debemos callar, hermanos, no debemos quedarnos en silencio. Porque si nos quedamos en silencio, hermano, va a llegar el momento en el que usted se vaya a sentir solo. Va a llegar el momento en el que usted, después de andar cargando su problema solo, puede que se llegue a cansar. Y cansándose, hermanos, puede que el resultado sea pues nada favorable. Lo peor que puede hacer cuando venga una prueba a su vida es fingir que todo está bien. Quisiera que cada uno de ustedes volteara a su izquierda, volteara a su derecha. Y con ese que le regaló la sonrisa, quiero que se dé cuenta que Dios ha puesto personas en su vida, que Dios ha puesto personas que van caminando con usted, que lo pueden ayudar a sobrellevar cualquier situación que usted tenga. Ahorita con las personas que veo a sus lados, quiero que se dé cuenta que no está solo. Pero también quiero que tenga en cuenta que ellos no son adivinos. Ellos no van a adivinar qué es lo que está pasando en su cabeza. ¿Cuál es la situación por lo que sufre? Si usted no se los dice. Si usted no le menciona estos problemas, va a estar solo, hermano. Por eso, cuando estemos pasando por una prueba, cuando estemos pasando por una situación difícil en su vida, en nuestras vidas, debemos recordar que uno de los primeros principios que tenemos que hacer para enfrentar esta prueba, hermanos, es hablarlo, pues este será el primer paso para vencerlo. Quiero que continuemos con la lectura. ¿Algún voluntario que me quiera leer? Estamos en el 9, continúe con el 9 hasta el 10. Seguirá librándonos. Y aquí, hermanos, en este versículo podemos encontrar el segundo principio para enfrentar las pruebas. Es confiar en Dios y no en los capaces que somos. Que ese es otro de los principales errores, o errores más comunes que sufrimos cuando la prueba llega a nuestra vida. Es intentar resolverlo por nosotros mismos. Y es que en muchos momentos puede que la confianza que nos tengamos en nosotros mismos pueda llegar a ser tan grande que caigamos en el engaño de la autosuficiencia, a tal grado de pensar, a lo mejor inconscientemente o conscientemente, que somos lo suficientemente capaz para enfrentar lo que se venga, para combatir la prueba que se venga. Y ojo, otra vez, no estoy diciendo que usted no tenga habilidades, no estoy diciendo que usted no sea hábil, pero uno de los principales propósitos de las pruebas es el acercarnos a Dios cada vez más.
Y si nos fiamos de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, al enfrentar la prueba, puede que nos metamos en más problemas que ya estamos y que el resultado sea, pues no sea el que esperamos. Quiero que miremos un poco la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nació en la ciudad de Tarso. La ciudad de Tarso era una ciudad rica en filosofía, rica en escuelas de artes liberales, avanzadas. Incluso algunos eruditos o estudiosos dicen que las escuelas que tenía Tarso eran más avanzadas que las escuelas que se encontraban en Atenas y en Alejandría. Entonces Pablo creció en un ambiente intelectual, pues, alto, ¿no? También Pablo fue ciudadano romano. Entonces podemos pensar que esta situación le daba una buena posición y un privilegio a casi cualquier lugar en el que él llegaba. También Pablo era judío, pero no un judío helénico, dirían, mixteado, sino que él dice de sí mismo que era un judío circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura casta, y en cuanto a su interpretación de la ley, fariseo. O sea que ya tenía su maestría en letras bíblicas. Pablo también contaba con un oficio, hacía tiendas. Él también sabía trabajar. Y con estas credenciales, fácilmente podríamos deducir que el apóstol Pablo estaba súper bien preparado para lo que se viniera. Pero Pablo, aún con todas estas destrezas, con todas estas credenciales, no pudo superar la prueba solo. Pablo reconoce que no pudo enfrentar aquella situación difícil que tenía en Asia, que no pudo librarse aún con todas las destrezas que había adquirido a lo largo de su vida. Se dio cuenta que nada de lo que poseía socialmente, económicamente, intelectualmente o físicamente lo podría librar de esas pruebas. Tuvo que reconocer que tenía que poner toda su confianza en Dios y no en nadie más, ni siquiera en él mismo. Pablo quería enseñarle esto a la iglesia de Corintio, hermanos. Es por eso que les cuenta la situación por la que pasó. Les muestra que el verdadero camino para sobrepasar las pruebas, para sobrepasar las situaciones difíciles, no es confiando en sus propias fuerzas, sino que las pruebas se superan de la mano de Dios. El apóstol Pablo lo aprendió y es por eso que años después les escribe a los filipenses diciendo: para confianza humana tengo mis credenciales, pero en mi experiencia me he dado cuenta que nada de eso ha servido si no tengo mi confianza en Dios. Es solamente confiando en Dios que saldremos victoriosos en las pruebas. Y no solo eso, sino que también nos promete que nos seguirá librando si le damos nuestra confianza, si es que aprendemos a depender de Él. Solo así, solo de esa manera, hermanos, es que nos vamos a ahorrar muchas frustraciones cuando vengan las pruebas. Es por eso que para superar las pruebas debemos recordar este segundo principio. Para enfrentar la prueba debemos confiar en Dios y no en nadie más, hermano. Vayamos al tercer principio, eso lo encontramos en el versículo 11. Y dice así: mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Tercer principio, hermanos, debemos buscar ayuda en oración. Este tercer principio también es de suma importancia. En el primero, aprendimos que debemos admitir y reconocer cuando estamos pasando por una prueba. En el segundo, que debemos confiar en Dios y no en nosotros mismos. Y en este aprenderemos que debemos buscar ayudas en otras personas. Y qué mejor, hermanos, que sea alguien de nuestra iglesia,
o algunos que estamos acá, que estamos lejos de nuestras iglesias, que sea en un maestro, o en un compañero, o en alguien que ha llegado a tu vida y dice, oye, yo quiero orar por ti, quiero compartir la carga que estás pasando. Porque hermanos, si somos más, esa carga va a ser mucho menos pesada. Pablo estaba seguro de que la oración del creyente, unida con la gracia de Dios, fue la que le salvó en aquella situación. Y no solo eso, sino que estaba totalmente confiado que el trabajo en conjunto, iglesia, con Dios, es la que le seguiría librando en su vida. Así es que Pablo no está menospreciando el poder ni los beneficios de la oración intercesora que tiene el creyente, la que hacen de corazón. Es por eso que Pablo busca, pero también anima a la iglesia a que sigan con el respaldo de sus hermanos en la fe. Que sigan en la oración, pues Pablo mismo ha experimentado en su propia carne que ésta tiene poder. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de nosotros, cuando estamos pasando por una situación difícil, ha escuchado esta frase, estoy orando por ti, y no la ha sentido como una bocanada de aire dentro de ese mar de problemas en el que puede estar sumergido usted? ¿Quién no ha encontrado esas palabras confortantes aquí en el seminario, cuando vienen tiempos difíciles, de nuestro compañero o de nuestros amigos? O incluso en los cultos de oración que tenemos todos los viernes, ¿verdad? Aquí en Capilla, donde podemos compartir nuestras peticiones y gratitudes. El apoyo en oración de un creyente hacia otro no solo es cumplir con una tarea, sino que esta también indica o fomenta una relación, una estimación de uno a otro. Y cuando alguien, hermanos, busca ayuda y la recibe de corazón, esta le alienta, esta le motiva y le muestra también ese amor filos del que tanto profesamos nosotros. Puede que estemos pasando por una situación muy abrumadora y que queramos enfrentarla por nosotros mismos, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos, aparte de los principios anteriores, el respaldo en oración de nuestra iglesia, de nuestros hermanos en la fe. Recordemos el testimonio que dio nuestro hermano Will en la velada en la fogata, ¿no?, de oración que tuvimos. Él nos contaba acerca de lo que fue testigo durante sus 2 meses allá en La Paz. Dice que vio hermanos en necesidad, hermanos que estaban pasando por una prueba, que estaban con enfermedades que son difíciles de curar, los cuales se acercaban a la iglesia, a sus hermanos en la fe, y les pedían ayuda. Y estos les respondían, voy a orar por ti. Pero no se quedaban nada más en un simple voy a orar por ti, sino que lo llevaban a la acción. Cumplían con lo que estaban diciendo. Fueron y oraron en amor, porque fueron por ellos y fueron y oraron. Y si usted estuvo en la velada de oración, sabrá que el resultado fue impresionante, en contra de todos los pronósticos que pudiera decir un doctor. Pero es que, hermanos, nada es imposible para Dios. Aquí en este testimonio entonces podemos ver el papel tan importante que tiene la iglesia unida como el cuerpo de Cristo. Como lo dice Santiago, tenemos que orar unos por otros. Debemos tener en cuenta que el respaldo de la iglesia en conjunto con Dios es una ayuda totalmente segura para salir de las pruebas. No somos llaneros solitarios que van luchando con las pruebas solos. Y si usted vio la serie, hermano, sabrá que el llanero solitario no estaba solo.
no estaba tan solitario. Él tenía a su compañero Toro, que lo ayudaba en cada una de sus aventuras. Debemos recordar que para enfrentar las pruebas que se sobrevengan, debemos buscar la ayuda de nuestros hermanos en la fe. Hemos visto entonces 3 principios. ¿Se acuerda del primero? ¿Cómo dice el primero? Admitir cuando estamos pasando. ¿Se acuerda del segundo? Confiar en Dios y no en lo capaces que somos. Y este tercer principio, debemos buscar ayuda en oración con nuestros hermanos en la fe. Las pruebas en la vida del cristiano, lo dijimos, son una constante, son y serán una constante a lo largo de nuestra vida terrenal. Acostúmbrese. Pero la mejor manera de enfrentarlas es que nos tomemos de la mano de Dios. Pues solamente de esa manera podremos salir triunfantes de estas. Pero no solo eso, sino que cuando salgamos triunfantes de estas pruebas, tendremos entonces el privilegio de poder ser usados como instrumentos de consolación para otro hermano que esté pasando por la situación que usted pasó. Por eso Pablo lo dice en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros entonces consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando vengan las pruebas, le animo a que recuerde estos 3 principios para que el resultado sea favorable para usted. Y no solo eso, sino que para que usted llegue a ser de bendición para el hermano que está sufriendo también. Amén. Gracias, hermanos.